comenzamos este día, este jueves, con nuestro segmento que había estado empolvado. Tenemos que desempolvar esas páginas de nuestra máquina de leer. Hoy venimos a conversar con Jorge Sandoval. Él escribe, es dramaturgo, le encanta el teatro, lo lee y conversa con nosotros siempre sobre diferentes autores y diferentes temáticas que tienen que ver con los libros. Así que Jorge, qué gusto que estés otra vez en nuestra lupa. Te hemos extrañado, bienvenido. Hola, Clara, ¿cómo te va? Hola a todos. Desde acá, desde un sitio insondable, me encuentro comunicándome con todo tu público, que es mucho, y también los he extrañado comunicar esto que tanto me apasiona, que son los libros, los temas, la literatura que se está escribiendo. Y hoy día vamos a hablar sobre la literatura adolescente, que se está escribiendo para los jóvenes. Y este es un tema que lo voy a tratar desde el punto de vista de un adulto, que es lo que somos nosotros, desde los padres, desde los adultos, y cómo vamos a... Una propuesta para guiar a los jóvenes en sus lecturas. Sí, bueno, en esta recapitulación y me gustaría poner en contexto igual a nuestros oyentes que hace algún tiempo no te escuchaban, o al menos a aquellos que tal vez es la primera vez que escuchan La Máquina de Leer. Este es un segmento en el que nos dedicamos a conversar sobre esos autores, esos espacios, personajes, entornos que surgen a raíz de los libros y que creamos en conversaciones mutuas, pero que de repente por cosas de la vida, llegada de un nuevo integrante de tu vida y otros temas más, nos alejamos, pero lo recuperamos y entonces me dijiste, me encantaría que pudiéramos hablar sobre los temas que tú también tocas, sobre los temas que tú también estás abordando en el programa y escuchaste algo sobre los adolescentes y sobre los jóvenes. Así Entonces, es. por eso fue que vino la idea y dijo, bueno, ¿qué están leyendo los jóvenes? ¿Qué están leyendo los adolescentes? Y esa pregunta te la hago yo a ti. Bien, bueno, arrancamos siempre aclarando que vamos a hablar desde el punto de vista de los adultos. Nosotros, mirando a nuestros hijos, adolescentes, seamos profesores o seamos padres o tíos, siempre nos vamos a dar cuenta que nuestros adolescentes, nuestros chicos jóvenes, están intentando, para empezar, crear identidad. ¿Por qué? Porque a partir de una identidad es que ellos se van a comunicar con el mundo. Pongámonos en los ojos de un adolescente. Ellos están mirando el mundo ya organizado, prácticamente que se ha organizado y se ha puesto a andar sin ellos. ¿Ya? Entonces, ellos intentan construir una identidad a partir de lo que ya está en el mundo para poder comunicarse y poder interlocutar, poder armar sociedad, que eso es lo que más quiere un joven hoy en día. Claro que sí. Y a diferencia de antaño, quiero decir que hoy en día ya no se lee solo. Hoy en día ya no se lee solo. Antes el libro era un acompañante de nuestra vida, de nuestra soledad. Después apareció la televisión y otras cosas. Pero hoy en día los jóvenes ya no lo hacen solo. ¿Por qué? Porque existe el Internet, existen las redes sociales, existen los YouTubers, existen los TikTokers que eh, que van recomendando literatura, van recomendando temas y los chicos se van enganchando con el que más cercanía sienten que tienen. Algo por una intuición. Sépanlo que los chicos se manejan por deseo y por intuición, y los escritores de libros lo saben, y los escritores de libros escriben a propósito para los jóvenes. Mira que voy a hacer un paréntesis ahí. Eso que me estás contando me parece súper interesante porque en la época nuestra, te voy a incluir en mi época, pues Sí. no había esas guías, no había estas reseñas en vivo que te dijeran, mira, este libro habla de esto, este otro libro habla de esto, si te gusta esta categoría, podrías irte por ese tipo de historias, sino que uno tenía que ir a la biblioteca o a la librería, si es que tus papás son lectores, a más o menos buscar y empezar a identificar qué era lo que te gustaba a ti. Pero puede ser que comprabas el libro y no te gustaba y chao. No es como ahora que me estás contando que en TikTok ya hay personas que hacen reseñas y te dicen de esto se trata este libro, si te gusta la fantasía, si te gusta la ficción, por aquí te puedes ir. Me parece que es una herramienta que tal vez no la estábamos viendo, como tú dices, desde el punto de vista de los adultos. Sí, algo que seguramente nos pasó, porque yo soy un joven de 40 años, y es que cuando éramos chicos nos gustaba una novela. Un ejemplo, Cien años de soledad.
Y nosotros pensábamos que la siguiente novela que íbamos a comprar iba a ser más o menos del mismo estilo. ¿Ah? Y nos topábamos con Moby Dick y de pronto no te gusta Moby Dick y dices, ya está, no quiero leer más. El único libro que me gustó fue Cien años de soledad y se terminó mi carrera de lector. ¿Ah? Pero hoy en día existen estos reseñadores, estos influenciadores que abren la perspectiva de los chicos, ¿ah? Y van mucho más allá de la biblioteca que tienen en casa. Porque por ahí de la biblioteca que tienen en casa los chicos les gustará uno o dos libros, el resto ya no. Entonces, hoy día con el Internet se puede comprar libros por Internet, hay un ranking de los mejores libros, y esto que acabo de mencionar, de que leo una novela, me gusta, leo otra y ya no me gusta, es uno de los motivos por el cual a los jóvenes, los autores les escriben en sagas. Ajá. Hay una categoría que se llama libros parecidos a Harry Potter. Una categoría que se llama así, libros parecidos a Harry Potter. Novelas como Harry Potter. Entonces, Harry Potter empieza a ser un paradigma de producción literaria. ¿No? ¿Por qué? Porque los chicos se leen un libro de Harry Potter, les enganchó muchísimo, y ya no van a leer Moby Dick o van a leer Cien años de soledad. Quieren algo parecido que les genere las mismas sensaciones, las mismas emociones, la curiosidad. ¿Ah? Entonces se leen el siguiente número de Harry Potter y de ahí el siguiente, y así mismo con las nuevas sagas, porque ya todo se agota y hay una renovación, por supuesto. En las nuevas sagas lo que existe es una subidas y bajadas de tono de los personajes. Hay otras sagas que también hay escuelas de magia, pero por ahí los niños no son tan inocentes, son un poco más malévolos. Hay otras historias en las cuales los magos son los padres, no los hijos. ¿Ya? Ajá. Entonces se va agarrando de estos éxitos paradigmáticos para hacer extensiones. ¿No? A mí me llama mucho la atención que previo a estas sagas de Harry Potter, por ejemplo, salió este libro del Hobbit, ¿te acuerdas? Sí, 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 Pero sí. era y tuvo muchísimo éxito entre los jóvenes, muchísimo éxito, pero era altamente complejo. El Hobbit tenía una complejidad de árbol genealógico, si le pudiera decir así, con un montón de personajes que se entrelazaban, eh, m- pero de una manera que en un capítulo la veías y no la volvías a ver cuántos capítulos después y tenías que acordarte. Y para mí sí era como, a mí yo no pude, por ejemplo, con ese libro, yo lo dejé, yo dije, chao, yo no, el Hobbit no es para mí. Y Es un seguí. recurso literario. Es verdad. Eso es un recurso Sí, literario en lo que acabas de nombrar. Y hay porque recursos es, literarios que a uno les gustan más que otros. claro, El ¿no? de, Pero me el de la refiero a que era extensión. dirigido además a jóvenes. Entonces me llamó la atención que yo sí tenía jóvenes en mi entorno, más chicos que yo, que estaban completamente entregados al Hobbit. Y, y te das cuenta entonces que a pesar de ser una época en donde había muchos estímulos audiovisuales, todavía no había redes sociales, sí estaban metidos en el Hobbit. Y hoy empezamos a ver y dieron como en pasos a estos personajes fantasiosos que luego reconocimos con Harry Potter y todos los que vinieron después. Y parte de la producción literaria de fantasía, hay mucho de misterio, y luego vamos a tocar un tema especial para mí, que es la novela pesimista. Hoy en día a los jóvenes se les está escribiendo mucha novela pesimista, y quizás este tema lo enganché desde ahí porque quisiera abrirlo. No hay que dejar solos a los jóvenes leyendo historias exageradamente pesimistas. Los editores han empezado a atraer a los lectores a partir de esa ilustración de portada tan linda, tan hermosa y tan creativa. Porque si ustedes se van a la biblioteca, a la librería, a la sección de jóvenes, literatura juvenil, van a ver a los personajes, una hipótesis de personaje dibujado en la ilustración, o la ilustración del mundo donde se mueven estos personajes. ¿No? El libro no se queda fuera de esta época, que es la época de la imagen. Hoy en día ya Claro. las portadas de libros ya no son esas parcas aburridas de un color verde o donde hay una pintura del siglo XIX. ¿No? Hoy en día a los chicos se los atrae mediante la portada en donde hay una hipótesis
de cómo son los personajes, para que ya se los vayan imaginando y decir, me atrae mucho ese dibujo, seguramente el personaje es así como está dibujado afuera. Antes a nosotros no nos daban eso, nos daban ¿no? una portada muy simple y a imaginar se ha dicho cuando entramos. Hoy está muy guiado el planteamiento del mundo donde los chicos leen, el mundo que los chicos están leyendo y la formación estética está muy guiado desde la portada, incluso dibujos adentro del libro. Claro, Te como que te lo cuento, ponen en ya la portada te empieza a vender una atmósfera de lo que la historia te va a contar, de la estética de la historia. sí, y es algo que los adolescentes agradecen porque nacieron con la imagen en todos lados. Entre poner Harry Potter con una ilustración del mundo de Harry Potter a poner Harry Potter con una portada verde, por ejemplo, sin nada y solamente el título en letras, ¿cuál se vendería más? ¿Cuál Claro, está claro. atrayendo? Más allá de que el interior se esté planteando lo mismo. Esta es la misma historia. Bien, Bien. ahora, nuestros chicos, ¿qué están consumiendo hoy en día en literatura? Problemas con los padres, problemas con los hermanos, problemas en la escuela, chicos que son buenos y les sucede algo, un evento traumático en su vida que los trastorna y los vuelve malos o los vuelve negativos. Quiero hacer un paréntesis para dar el ejemplo del famoso libro 13 razones, que derivó en una serie en Netflix llamado 13 razones, en el cual un adolescente deja unos cassettes narrando su vida, sus desventuras y su final trágico, dándose ella misma un final trágico. Esta serie salió hace más de 10 años. El libro salió en el 2007 y la serie en el 2011. ¿No? Ojo con estas cosas porque dentro de la cabeza de un adolescente no funciona como la nuestra. ¿No? Entonces, muchas veces se ven influenciados en la lectura para formar identidad o inclusive para modificar conductas. Entonces, hay mucho libro en donde los personajes pasan situaciones trágicas y tienen visiones pesimistas de sus experiencias. Ojo con el análisis pesimista de las experiencias que se tiene, mucho más después de la pandemia, en donde los que más sufrieron psicológicamente fueron nuestros adolescentes. Y eso lo linkeo con lo que charlabas con la psicóloga que invitaste hace unas semanas, el cual el programa lo vi y me inspiró muchísimo para la columna de hoy día. Entonces, ojo con lo que están consumiendo los chicos, ojo con los que están siendo influenciados. Hoy en día los chicos ya no tienen las paredes de su habitación con pósters de artistas o de deportistas. Hoy en día son gurúes del éxito, hoy en día son los dueños de las redes sociales, los ejemplos a seguir, los multimillonarios que parece que lograran todo sentados en una silla de escritorio. Y esos están siendo los influenciadores de estas nuevas conductas y formación de pensamiento de los chicos. Mira qué Entonces, interesante lo que me estás contando, Jorge. Increíble, increíble que claro, bueno, para quienes son padres de adolescentes, seguramente esto que estamos hablando no es nuevo. O habrá padres de adolescentes que también dicen, yo ni siquiera me he puesto a mirar exactamente de qué se trata la historia, el libro que está leyendo mi hijo o mi hija. En el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos hijos pequeños, tú que tienes hijos pequeños y yo también, no nos estamos poniendo tanto en el lugar, pero realmente tiene absoluta conexión con lo que estás diciendo del momento en el que se encuentran de identificación de su propia identidad o de encuentro con su propia identidad y el tipo de contenidos que están destacando ellos de ahí. Yo no había escuchado esto de la lectura pesimista, o sea, de destacar de las decenas o cientos de historias que hay, decidir tomar aquello con lo que se están identificando emocionalmente en este instante. mira, según la revista internacional Hola, que pone un ranking de libros más vendidos, todos los libros, desde Momo, de Michelle End, Hechizo de Tracy Wolf,
Cielo Rebelde de Anne Seiling, son los libros más vendidos en el mundo. Otro libro más, Después de Diciembre. Todas las portadas hay personajes solos y tristes, mirando el horizonte. Hay colores fríos, hay mucho gris. La portada de Hechizo es directamente un reloj de arena roto. Entonces, ¿qué es lo que se está reflejando para atraer desde la portada a los jóvenes? Los libros más vendidos tienen portadas pesimistas, tienen historias tristes. Ojo con Ujú. esto, no quiere decir que somos promulgores del positivismo y que el mundo está muy bien, pero los chicos recién están formando un criterio. Los chicos son fácilmente maleables, fácilmente inducibles. ¿Por qué? Porque quieren pertenecer. Entonces, son capaces de dejar inclusive a un lado las enseñanzas de su casa para adquirir otras conductas para pertenecer a un grupo. Un grupo físico, ya sea en el colegio, como un grupo en Internet, un grupo que puede seguir un youtuber, un grupo de Telegram, un grupo en alguna red social. Entonces, ojo con eso, porque los chicos están muy solos. Los chicos están muy solos y se lo reflejo en todas estas portadas de los libros más vendidos. Quien desea Ok. contactarse, era Ola Internacional, los libros más vendidos del 2023. Siempre busco en el año anterior, porque bueno, todavía no termina este, pero va así la tendencia. ¿Qué Ok, piensas? hay manera de ver también qué otro tipo de géneros están en auge, porque yo he visto muchos, he visto algunos, decir muchos es una generalidad, he visto algunos niños muy metidos con estas historias, volviendo a las sagas de personajes fantasiosos y se quedan en este mundo de las aventuras, pero en un público de más o menos unos 11 o 12 años, es decir, son más chicos de lo que creo que tú estás mencionando el público de estos otros temas que son un poquito más fuertes, sería como una Más adolescente preadolescencia. grande, ¿no? Más 15, Sí, 16, 17. claro, pero en cambio sí he visto como estos libros, estos niños con sus bibliotecas fornecidas de estas, eh, de estos libros gruesos también, Pero con temáticas muy fantasiosas y ¿sabes cuál es que la siguen de diferencia? una a otra y a otra serie o digamos la continuidad de esa saga. Sí, claro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que a esos niños los libros se los compra el papá. Los adolescentes van con dinero a la librería a comprar el libro que ellos quieren. Bueno, pero interesante ver eso también, porque hasta entonces, mira que hasta, claro, aquí ya nos metimos a hablar casi de salud mental, porque a eso nos lleva. Y es también, yo sí creo que los papás están detrás de la compra de los libros de los niños, sí lo creo. Y en buena hora que si hay un joven que tiene plata, decide en lugar de comprar otra cosa, comprarse un libro, Claro, la ¿sí? idea no es demonizar libros, pero sí Claro, seguirlos a los chicos. La idea es ir seguirlos, leyendo con ellos. exacto. Que el Y bueno, libro no sea como bueno, que se vaya y se entretenga solo, así me deja a mí un rato acá hacer mi trabajo, sino que, ojo con eso, porque el libro también puede ser un momento de compartir entre los padres con los hijos, o tíos con sobrinos, o los profesores ya lo hacen en clase con sus alumnos. claro, sí me parece interesante eso, ¿no? Como entablar un diálogo, propiciar una conversación alrededor de, bueno, ¿y de qué se trata tu libro? Porque seguramente muchos chicos dicen, papi, mami, cómpramelo en Amazon porque lo vi, lo he visto que otras personas lo tienen, te lo compran, te lo traen o van a la librería y lo compran juntos, pero entonces generar esa conversación de, ok, pero ¿qué tiene esta historia? ¿Qué personajes tiene? ¿Cuáles son sus protagonistas, sus antagonistas? ¿Cuál es el enemigo, entre comillas, o como el elemento que puede hacer daño dentro de esta historia? Porque te habla mucho también de los intereses de ese niño o esa niña. Lo hacemos con las películas, ¿no? Esa película no está listo todavía para verla. Claro, porque el mensaje quizás es abierto, no es cerrado. El mensaje para los libros, para los niños, es muy cerrado. Es como prácticamente es didáctico, una historia didáctica. Se va abriendo a interpretaciones ya desde la adolescencia a la adultez. Ya se va abriendo a interpretaciones. ¿Por qué? Porque es parte del diálogo del libro con el lector. Se plantea preguntas, esto que termina sucediendo es favorable o no es favorable.
Y muchas veces nuestros chicos son tan vulnerables, están muy vulnerables. Muchas veces no se comunican con los padres, muchas veces tienen tristezas que no las quieren comunicar. Entonces, hay mucho refugio en los libros, hay mucho refugio en las series, hay mucho... Todos esos refugios tenemos que ir allá nosotros a compartir. Porque la adolescencia es un momento muy duro, muy crítico, que a veces hay sensaciones que no se sabe por qué se las tiene. Hay una tristeza que es por tristeza, hay una felicidad que es por felicidad. Muchas veces no se sabe muy bien, pero algo que sí quiero comentar, ya que me estás hablando de salud mental y estamos hablando de los chicos, es que hay ciertas anécdotas, a lo largo de la historia, han pasado ciertas anécdotas de experiencias traumáticas de las personas en frente de una obra de arte. Entonces, quiero charlar, para empezar, en el siglo XIX, el famosísimo escritor Goethe escribe Las desventuras del joven Werther. Esta es una anécdota que me gusta contar. Escribe el libro del joven Werther, en el cual le pasan muchas desventuras, muchas tragedias, y termina acabando con su vida, el joven. En ese tiempo el libro fue un exitazo. Todo el mundo lo compró en Alemania y empezaron a haber suicidios. Personas que leían el libro se terminaban acabando con su vida y le fueron a entrevistar a Goethe. Y le dijeron, mire, yo lo que hice es de una tragedia una obra de arte. Y ustedes están haciendo de una obra de arte una tragedia. Ok. Por tomarlo de esa manera al libro, ¿no? Por tomar al libro como una especie de libro didáctico de cómo tengo que vivir o cómo tengo que solucionar mi vida. ¿Ya? Ok. Cuando a veces en el camino de la lectura pasan esas cosas. A veces nos olvidamos que es una ficción, nos olvidamos que hay otro y empezamos a meternos muchísimo en eso. Mucho Ujú. más cuando hay sagas, mucho más cuando hay algunas partes del libro o el libro es muy, muy largo. Hay otra anécdota del escritor Stendhal, un escritor francés que me gusta mucho. Él, un día entrando a una basílica en Florencia, se descompone, le da mareo, le da vómito, se siente que se va a morir. Lo ayudan a salir y él le terminan preguntando qué le pasó. Y él responde que se descompuso por maravillarse ante tal obra de arte pintada en la basílica. Toda la basílica, toda la cúpula, el techo de la basílica estaba pintado en Florencia, él miró todo eso, no pudo con su emoción y se descompuso. Eso es llamado síndrome de Stendhal. Ok, Y hay bien, buen otro, dato. sí, y hay otro que recién le pusieron nombre en el año 2008 y es el síndrome del Quijote. Todo llega hasta este punto, que es el que más me interesa. ¿Qué le pasó a Alonso Quijano, muy fanático de las novelas de caballería? Termina creyendo que es un caballero andante. Y así se abre la novela El Quijote. El Quijote empieza con este señor que lee mucha novela de caballería, mucha novela de héroe, y él se termina creyendo que es un caballero y mira a gigantes donde había molinos de viento. ¿Qué sucede? Que todo, al ser fanático de un tema, es posible que se provoque una transformación neuropsicológica, dicen los especialistas, el cual Mira. terminamos llamando a este síndrome el síndrome del Quijote, cuando alguien se mete mucho en un tema, solo consume un tema y termina creyendo que es el protagonista de ese tema. Sí, sí, sí. Muy interesante. Jorge, bueno, nuestra temática de hoy, lo que leen los adolescentes, los libros y los adolescentes. Hoy hemos pasado por algunos temas y, y creo que puede ser momento en que vayamos llegando como a las conclusiones de nuestra primera máquina de leer. Porque a diferencia de las anteriores, donde puntualmente hablábamos de un autor en específico o de una obra en particular o tendencias tal vez de una época que siempre son interesantes, a mí me llama la atención que abordamos algo que no habíamos abordado antes y es el hábito de lectura en los jóvenes y el vínculo con sus padres y el vínculo también con su propia identidad. Y a eso le encuentro una oportunidad para quienes nos están escuchando y tal vez tengan como esa, les haya salido, se les haya encendido la lucecita y decir, mira, esta conversación yo no la he tenido con mis hijos. Leen, saben de historias, pero nunca me he metido a hablar con ellos de ellas. Así que me parece bien. ¿Cuál sería tu conclusión? A los jóvenes les recomiendo que lean variedad de temas, variedad de épocas, que no desaparezca ese síndrome del Quijote,
Mucho más hoy en día que se terminan todos disfrazando de los propios personajes que leen, ¿no? El famoso cosplay, ¿no? Y a los padres, que no los espanten a los hijos, los libros no son demonios, lo único es que se interesen por qué leen los chicos y también les vayan acercando esa literatura que ellos tuvieron cuando eran chicos. La idea es esa, ¿no? Que los chicos tengan variedad, tengan un abanico amplio, porque allí es donde se puede tener un juicio crítico. Si desean, si la literatura, la lectura, este desarrollo intelectual, forma, criterio, tiene que ser al consumir un abanico grande de temas y de épocas, porque si no, no hay ningún juicio crítico, solamente tenemos un punto de vista. Bueno, y finalmente la lectura también está para el disfrute, ¿no? Para el disfrute. Es como cuando uno se quiere ir a ver una película y no necesariamente tienes ganas de hacer mayor análisis profundo ni nada, sino que dices, ¿sabes qué? Quiero irme a divertir y relajar. Lo mismo también está para los libros. Es como me siento y lo disfruto. Totalmente. ¿Estás leyendo ahora? Sí, me acabo de terminar un libro que me recomendaron que tiene todo que ver con salud mental. Seguramente lo comentaré en las próximas semanas al aire. Ahorita todavía no estoy lista porque es bastante fuerte, entonces tengo que evaluar cómo lo comento al aire. Sí, Sí, son sí, temas sí, que sí. hay que tratarlos con mucha responsabilidad. Mucha Y me gusta, responsabilidad. La salud mental hay que tratarla con muchísima responsabilidad. Sí, me gusta que sí, tienes muchos invitados. Tienes muchos sí. invitados alrededor del tema. Así es que es un tema, todos estamos ahí, es nuestro tema, es el tema. Todos tenemos que ver con nuestra propia salud mental, entonces hay que estar muy atentos y hay que trabajarla con personas que sean muy responsables en el abordaje. Entonces, me gustó esta máquina de leer, Jorge. Espero que próximamente volvamos con una máquina de leer nueva, vamos pensando nuestra temática posterior y nos ponemos una nueva fecha. Perfecto, acá estamos. Y a los padres, acérquenles a los chicos lo que ustedes leyeron. Cien años de soledad, los libros de Cortázar, Dostoyevsky, Borges. Acérquenle lo que ustedes vieron cuando eran adolescentes. Sí, linda recomendación, ¿verdad? Como, ay, ¿quieres que te cuente qué leía yo? Mira, te muestro. Ay, papá, qué aburrido. O mira, qué chévere, también lo voy a leer yo. No, Buenísimo eso es dato. lo bueno de los chicos. Están Sí, abiertos a absorber y a conocer. Eso es muy bueno. totalmente. Muy bueno. Bueno, Jorge Sandoval es guionista y dramaturgo, le encanta leer, le encanta hablar sobre los libros y con él tenemos esta sección de la máquina de leer que ha regresado. Próximamente nos veremos entonces, Jorge. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a todos y me encanta tu programa siempre. Nos vemos, Gracias. claro. Un abrazo. Cuídate.